A continuación, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Para mí es un verdadero placer pues darle la bienvenida y presentaros, bueno, no solo por su profesionalidad, sino para mí es una magnífica persona y puedo decir que amiga, a la doctora Fátima Cao. Ella viene de España, es fisioterapeuta, experta en neurorehabilitación y en terapias equinas asistidas y es directora técnica de Doma Paralímpica de la Real Federación de Hípica Española. Fátima nos va a hablar sobre los resultados de las encuestas de la situación del sector ecuestre en España, dirigido a personas con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo que ha llevado a cabo desde la Real Federación de Hípica Española. Bases para un registro profesional. Pues nada, Fátima, te paso la palabra y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues aunque suene reiterativo, no quiero empezar la presentación sin dar un gran agradecimiento, un encarecido agradecimiento a la organización del Congreso, a INISE, y en especial sé que Georgina ha llevado uno de los pesos más importantes, y por supuesto a la universidad y encarecidamente a Sandra. Las palabras que me ha dicho se las devuelvo yo también a ella, así que es un placer. Y nada, pues sin más dilación voy a intentar ser breve. Lo primero que os quería comentar es que, bueno, como os ha dicho Sandra, yo soy gestora deportiva, trabajo desde el año 2010 en la Federación Hípica Española, desde la disciplina paralímpica se integró en el año 2009 en la Federación y desde casi un poquito después empecé yo a trabajar. Pero además soy fisioterapeuta y esto lo comento porque eso me ha permitido tener este doble foco siempre o esta visión holística de la parte deportiva, pero también de la parte de las intervenciones asistidas con caballos. Y creo que eso me ha ayudado a mí misma y ha ayudado a que pueda ir elaborando o trabajando en una cierta transformación en la visión en la propia federación. Y el entender quizá que debía haber un mayor nexo, una mayor comunicación entre esta parte deportiva y la parte de intervenciones. Cuando digo intervenciones, entiendo que me entendéis que hablo de intervenciones asistidas con caballos. Entonces, bueno, pues como digo, esta transformación que se ha ido produciendo nos ha ido permitiendo, sobre todo en los últimos años, el que hayamos ido ampliando la mentalidad y acogiendo y entendiendo que quizá la Federación tenía también que abrir las puertas a todos, como estamos viendo en el día de hoy, una gran variabilidad de oferta asistencial, ¿no? en todo este ámbito, y entender que quizá Federación también tenía algo de responsabilidad o algo que aportar en todo ello. Entonces, bueno, es verdad, como os digo, que sobre todo esto ha sido en los últimos años, pero también es cierto que en este trabajo, ¿no? Cada vez que yo tenía alguna reunión o alguna conversación, las preguntas siempre eran las mismas, ¿no? Y me decían, pero ¿de cuántos centros estamos hablando? ¿Pero de qué servicios estamos hablando? ¿Y cuántos usuarios hay en España? Y las respuestas, por mi parte, claro, siempre eran muchos, porque yo sé que aquí hay esto y allí hay lo otro, pero no teníamos datos cuantitativos, no había datos reales, no teníamos una radiografía clara de cuál era el panorama a nivel nacional. Entonces, algo que parece tan básico y que no se había hecho, era algo esencial y era el punto de partida del que teníamos que partir, valga la redundancia, ¿no? Entonces, de ahí salió un poco también esta propuesta y esta idea de que teníamos que empezar, que el primer paso eran estas encuestas. Y empezando entonces un poco por aquí, pues todo proyecto que se debe iniciar, pues se inicia un poco con todas estas preguntas, ¿no? El monigote sentía un deseo irrefrenable de ponerlo y tenía que ponerlo, no me preguntéis por qué, ¿vale? Entonces, pues el por qué, ya os lo acabo de comentar, ¿no? Esta necesidad de trasladar datos cuantitativos y de poder ofrecer, pues es una visión más clara de qué es lo que había aquí en España. Parece mentira, pero algo habéis visto, bueno, el trabajazo que han hecho con el estudio de investigación, aquí Enrique, Dolores y todo, bueno, todo el equipo,
para hacer algo pequeño como son estas encuestas, sobre todo en instituciones grandes, supone pasar por toda una serie de trámites burocráticos, de aprobación, de cómo se hace, de qué no se hace, de con quién, de qué manera. Y bueno, en el caso, pues en este caso, ¿no? En el caso de Federación, lo primero es que tenemos un muy buen contacto con Ainise, con Georgina, teníamos claro que esto teníamos que llevarlo a cabo, pero luego pues hemos ido pasando por una serie de aprobaciones, por ejemplo, pues en la Federación hay una comisión de inclusión deportiva, esto se llevó a esta comisión, fue aprobado, después tuvimos una reunión con todos los vocales de las federaciones autonómicas en el ámbito de Doma Paralímpica, contamos también con la aprobación y además era esencial porque nosotros desde la Federación Española no tenemos los datos de los centros, sino que esos datos los tienen las autonomías. De hecho, vosotros si os federáis en las federaciones autonómicas, no en la Federación Nacional. Entonces era esencial contar que formasen parte del equipo y que se adhiriesen al proyecto y que entendiesen lo importante que era el que ellos también formasen parte de la idea y después de distribuir las encuestas. Entonces, bueno, pues cuando tuvimos todo esto aprobado, nos pusimos con el diseño y en septiembre del 21 empezamos con la primera distribución, fuimos muy insistentes, lo distribuimos primero a las autonómicas y ellos tenían que distribuirlo, como os he dicho, a los diferentes centros ecuestres, pero también lo distribuimos nosotros sí tenemos bases de datos de los centros que tienen competición, de los centros educativos, de enseñanza hípica, vamos. Y luego pues todo tipo de medios como redes sociales, grupos que tenemos en WhatsApp, etcétera, etcétera. Así que intentamos hacer un bombardeo y que llegasen a cuantas más personas posibles, porque al final también sabemos que la respuesta de este tipo de encuestas, sabemos que no es del 100% de personas, entonces lo importante era que llegasen a cuanto más e intentar conseguir el mayor número de respuestas posibles. Así que bueno, pues ya tenemos aquí un poco conformado todas estas respuestas que os digo, por qué, con quién, cuándo, de qué manera y cómo lo hicimos. Así que bueno, me voy un poco ya a meter en el meollo, que es hablar un poco de los resultados. La encuesta la dividimos en 4 secciones. La primera de ellas es de los datos generales, la segunda en la que dividíamos y ya hablábamos de si eran actividades de ocio o deporte o por otro lado de intervenciones o de servicios, bueno, eso como he dicho ya antes he aclarado lo de ocio e intervenciones. La tercera era ya destinada más a la parte de ocio y deporte y la cuarta más de las intervenciones. Ahora vamos a ir viendo cada una individualmente. Entonces, bueno, en la primera sección creo que lo más interesante es que del total de encuestas distribuidas recibimos 115 encuestas respondidas, cumplimentadas. De esas 115, las que tenían servicios dirigidos a personas con discapacidad o necesidades específicas, por cierto, que las encuestas no se dirigieron solo a discapacidad, sino también a necesidades específicas, y aquí tengo que agradecer, creo que está por ahí Juan Zapata, que me envió un audio y me dijo, no las cerréis porque cada vez, y lo estamos viendo hoy aquí, que al final no solo tenemos usuarios que tienen discapacidad, sino tenemos usuarios y proyectos que se están haciendo en usuarios y pues muy variopintos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos proyectos, yo ya lo en Juneda, fue uno de los puntos que a mí me hizo también abrir la mente y empezar a ver proyectos tan interesantes como en oncología, en menores, mujeres en riesgos de exclusión, con lo cual entendíamos que no podíamos tener las encuestas solo al tema de discapacidad. Entonces, bueno, como os digo, del total de respuestas recibidas, conseguimos o analizamos que 86 de estos centros tenían atención a personas con discapacidad o necesidades específicas. Entendemos también que al final la respuesta, porque en España hay muchísimos más centros, pero quienes han respondido también de alguna manera era porque estaban más sensibilizados con la materia o porque ya directamente al ver el título de la encuesta, que era Registro Nacional para, encuesta para el registro de centros, encuestas y actividades dirigidas a personas con discapacidad o necesidades específicas de... Entonces, quienes respondían ya muchas veces era porque directamente tenían estos servicios. Así que, bueno, como os digo, lo más importante es que conseguimos tener un registro de 86 centros en toda España. Sí es interesante ver que el 63% de ellos se concentran en Andalucía, Cataluña y Madrid, siendo Cataluña el que tiene un mayor número de centros con un 26%. Luego es curioso porque aunque Cataluña tiene el mayor porcentaje de centros, no es el que tiene el mayor número de usuarios.
Vale, en la sección 2, que como os decía dividíamos un poco la parte de ocio o de intervenciones, finalmente conseguimos analizar que tenemos un total de 65 centros en España que ofrecen servicios de ocio y deporte para personas con discapacidad o necesidades específicas, y 67 que ofrecen intervenciones asistidas con caballos. Y yo creo que un poco la joya de la corona también de estas encuestas, hay varias cosas muy importantes, pero como os veis está ahí señalado en verde que hemos extraído unos datos de casi 2.000 usuarios en toda España que acuden a realizar alguno de estos servicios. Y como os decía, en contrapunto con lo anterior, el que tiene la comunidad autónoma donde hay un mayor número de usuarios es en Madrid. A diferencia de, como os decía, donde hay un mayor número de centros, que es Cataluña. Todos los datos, estos están y más extensos, están colgados en la web de la Federación, los podéis ver. Voy a intentar ser breve porque creo que lo importante son las conclusiones también. La sección 3 iba ya específicamente para analizar las actividades de ocio y deporte, que no me voy a meter demasiado porque creo que no es de la índole más interesante para este congreso. Y la sección 4, que es el de las intervenciones asistidas con caballos. Este lo dividimos en 4 partes. La primera de ellas, que analizaba el tipo de intervención, y aquí, para no liar, porque sabéis que tenemos bastante lío con las nomenclaturas, con los nombres, hipoterapia, equitación terapéutica, intervenciones de tal, de cual, lo que decidimos fue hacer la pregunta desde dividirlo simplemente en ciencias de la salud o ciencias del ámbito social y educativo, para que no hubiese lío. Y dentro de cada una de ellas dividirlo en las profesiones o en los profesionales que son los responsables de llevar a cabo estas actividades. Entonces, como veis, tenemos en España, según nuestros análisis, un 28% que realizan actividades del ámbito de las ciencias de la salud, un 17% del ámbito de las ciencias sociales y educativas y un 48% que realizan ambas actividades. En la segunda parte de esta sección 4 analizamos qué profesionales y voluntariado, y esto es importante porque los voluntarios no son profesionales y creo que es algo que tenemos que entender, que muchas veces no es así, qué profesionales estaban imbricados en este tipo de actividades. Aquí fue un fallo, pero bueno, esto siempre pasa cuando uno hace algo que luego dice, ay, teníamos que haber preguntado esto o lo otro, y es que preguntamos por qué profesionales había integrados dentro de los servicios, pero no cuántos. Entonces nos falta el dato de cuántos profesionales. Tenemos un poco el porcentaje de cuáles son más frecuentemente o menos frecuentemente. Entonces, curiosamente, el profesional que se encuentra en un mayor porcentaje en la parte de intervenciones asistidas con caballos son los técnicos deportivos. Esto no es malo, porque es verdad que es un profesional que de por sí debe estar integrado en los servicios, pero sí que es verdad que a mí personalmente me llamó la atención el dato. Veis que he seguido de fisioterapeutas, voluntarios, por delante de otros profesionales, psicólogos, auxiliares, terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la tercera parte de esta sección 4 lo que analizamos era valorar, observamos si el tipo de conformación que tenía la entidad o cómo la llevaba a cabo integrada dentro de los centros ecuestres. Entonces, los datos que se extrayeron fueron que el 46% son centros que tienen integrada la actividad, es decir, son centros ecuestres que contratan a personal externo, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, y que llevan a cabo la actividad, pero dentro de ese propio centro. El 29% son aquellos que conforman una entidad propia, ya sea una asociación, una fundación, etcétera, y que establecen un convenio con el centro ecuestre. Un 16% que tienen sus propias instalaciones y un 9% que son centros ecuestres que crean dentro de ellas unas entidades sin ánimo de lucro y que pasan a formar parte del centro. Y luego el último apartado, en el que analizamos el número de equinos que estaban ahora mismo integrados en los servicios en España, que nos ha salido un dato de 402,
Y la segunda parte de esta pregunta, que era preguntarles acerca de si estaban exclusivamente integrados en actividades de intervenciones asistidas con caballos o si se utilizaban también para otra serie de actividades. Y aquí ha habido bastante confusión con las respuestas, pero bueno, finalmente los datos es que un 43% tienen una dedicación exclusiva y, si no me equivoco, ¿no? ¿O lo estoy diciendo al revés? Perdón, un 25% tienen una dedicación exclusiva, un 43% no la tienen y un 32% tienen algunos con exclusiva y otros no. Bueno, pues aquí terminaríamos la parte de resultados y las conclusiones que hemos extraído. Probablemente se pueden extraer otras, por supuesto, pero por un lado es el hecho ya fehaciente, y ahora sí podemos decirlo porque tenemos unos datos cuantitativos de que hay un amplio desarrollo del sector de los servicios equinos asistidos en España. También que hay un amplio número de profesionales trabajando, conformando generalmente equipos multidisciplinares. También hay otras conclusiones que no son tan positivas, como que hay confusión entre el tipo de actividades. Esto lo comento porque a la hora de recibir las encuestas también recibíamos preguntas, respuestas un poco confusas. Entonces, bueno, vemos que hay pues esta confusión a veces entre el tipo de actividades y los profesionales que deben desarrollarlas. Por otro lado, pongo también aquí un poco entre interrogantes el tema del bienestar equino, porque antes os decía que donde se concentra un mayor número de centros es en Cataluña, donde se concentra un mayor número de usuarios es en Madrid, y sin embargo en ninguno de ellos es donde se concentra un mayor número de equidos. Esto quizá nos debería hacer pensar, pero no podemos tampoco sacar unas conclusiones mayores. Y el que creemos que hay un interés general por la creación de un registro nacional, y esto lo digo porque las propias encuestas, como os decía, se nomenclaban como encuestas para el registro de centros ecuestres con actividades e intervenciones dirigidas, etcétera. Entendemos que aquellos que han respondido de alguna manera tienen un interés en que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Así que bueno, yendo un poco más allá de las conclusiones, y esto quizá también ya es una reflexión más personal, creo que si entendemos que tenemos que ir hacia la profesionalización, es un poco lo que estamos hoy aquí haciendo, ¿no? También entendemos que hay que salvaguardar, como sea, el bienestar equino y, por ende, ofrecer una buena calidad asistencial. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Y creo que no hay otra respuesta que en lo que nos tenemos que centrar todos es en lo que tenemos en común, que es en los objetivos y las metas que tenemos. Y para ello creo que es muy importante que tenemos que trabajar juntos, que necesitamos trabajar juntos, que hay que apoyarse en las instituciones, que hoy tenemos aquí, y es un privilegio, a la presidenta de GETI. Creo que es muy importante que ella esté aquí. Este congreso está siendo gracias a INICE, gracias a una universidad, gracias a profesionales. Vosotros estáis haciendo que sea posible, y creo que todo esto tiene que confluir en que tenemos que seguir trabajando y tenemos que empezar a tener clara cuál es esa diana hacia la que tenemos que ir. Y por qué no, que quizá un primer paso pueda ser pues este registro de profesionales y de centros. Desde la Federación Hípica Española, como os digo, pues ha empezado a haber pues un cambio, a entenderse que había que ampliar las miras, ¿no? De alguna manera. Ha costado, pero bueno, ahí estamos. Y este año se ha creado un departamento, un proyecto que se llama Equinoequidad, que tenéis ahí la web, es una web que está linkeada a la propia web de la Federación, y la idea es pues poder llevar a cabo todos estos proyectos que no entraban dentro del marco únicamente de una disciplina deportiva, ¿no? Porque era un poco lo que nos pasaba. Yo cuando de alguna manera intentaba que sacásemos adelante alguna cosa que no entraba ceñida dentro del marco de la disciplina de doma paralímpica, era como, es que no nos compete, ¿no? Entonces, por fin tenemos un marco al que podemos dirigir todos estos proyectos y que la Federación también pueda aportar su granito de arena, ¿no? Entonces, hemos empezado, ahí tenemos muchas cosas en marcha, pero una de ellas es que hemos empezado por un proyecto formativo en el ámbito de los cuidados y manejos con caballos en los servicios equinos asistidos, dirigido tanto por un lado a ayudantes como por otro lado para técnicos deportivos.
Está ya diseñado todos los contenidos, el profesorado, está por definir las fechas, que van a ser en el primer trimestre del 23. Y poco más. Este es un poco el inicio de este proyecto, que, como os digo, tenemos diferentes cosas un poco en marcha. Creo que la Federación sí tiene mucho que aportar en toda esta parte de la formación, de la parte ecuestre, de los profesionales involucrados en las intervenciones, y creo que este es un área que tiene que acoger y en el que se tiene que empezar a trabajar, y que esperamos que tenga un buen futuro. Y nada, poco más, que muchas gracias, y si hay cualquier pregunta.